Alguien dijo, tienes que orar hasta que sientas que oras. Lo que significa es que muchas veces uno ora, pero siente que no está orando porque la mente anda pensando cómo terminó el partido de ayer a la noche y perturba. Entonces ora, pero no ora. Entonces alguien sabiamente dijo, ora hasta que sientes que estás orando. Y eso significa que hay que quedarse un rato y pasan todas las cosas por la cabeza. Y después de un rato que pasó todo eso, empiezas a orar de verdad. Así que ya sabe, hoy a la mañana el pastor le dio el mensaje. Ore hasta que siente que ora. Porque a veces dice, oré pero no sentí nada. Porque claro, oró y lo primero que sintió es que tiene muchos problemas, sintió que no quiere orar, sintió que no tiene ganas de orar y que tiene ganas de hacer otra cosa. Pero si usted se queda orando, en un momento va a orar hasta que siente que realmente está orando. Y eso requiere tiempo. ¿Qué requiere? Tiempo. Y hoy es la sociedad donde no queremos tiempo. Todo tiene que ser ya, ahora y en 140 caracteres. Ayer estuve hablando acerca de un hombre en la Biblia, un nombre que muchas veces uno lo lee. Es interesante porque ese hombre termina siendo uno de los primeros mártires que dan su vida por Jesús, que se llamó Esteban. La historia termina perdonando a los que lo apedrearon, injustificadamente, por supuesto, y que Saulo de Tarso era uno de los que se alegraban con el sufrimiento de los primeros cristianos. Saulo de Tarso terminó siendo el apóstol Pablo. Y eso es lo que Dios puede hacer. Puede cambiar las personas rebeldes en predicadores, las personas llenas de odio en personas amables, en personas de bien, en personas con un propósito. Pero yo quiero que nos concentremos por un momento porque tuvimos una adoración hermosa esta mañana. Pero vamos a concentrarnos y ver la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Ustedes me acompañaron a lo largo de este año cuando hablamos del libro de los Hechos, escrito por Lucas, el médico y también un narrador de los hechos de los apóstoles, de todo lo que pasaba. Y es interesante, por supuesto, que Lucas no era el autor, él era simplemente el que escribía, porque el autor de la Biblia es Dios. La palabra de Dios no está escrita por hombres, está escrita por Dios. Dios es el autor. Son palabras de vida. La iglesia comenzó con el fuego, con el poder, con el avivamiento en el Pentecostés. Jesús preparó a los discípulos, hombres de poca fe, hombres llenos de duda, personas, algunos de ellos de poca preparación, poco roce social, de Galilea. Y esas personas que parecían para el mundo pasar desapercibidas, sin embargo para Dios tenían un propósito y una razón, y Dios los llamó a cada uno de ellos porque tenía algo planeado para ellos. Y como leímos hace algunas semanas en el libro de Isaías capítulo 43, 7, Dios nos llamó para su gloria. Nos escogió y nos llamó para que vivamos y seamos para su gloria. Nuestra razón de vivir es para la gloria de Dios. En Isaías 43, 7, que dice que somos llamados y fuimos creados por su nombre, para la gloria mía los he creado. Es decir, Dios nos dio vida y hoy nos enteramos, ya un poco más grandes, que nuestra verdadera razón de nuestra vida, de nuestra existencia, es que Dios preparó todos los caminos para que lo conozcamos a Él y que a través de conocerlo a Él, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Por eso estudió lo que estudió, por eso trabajó donde trabajó, por eso está donde está, porque todo lo que va a ser y todo lo que va a suceder
Dios lo creó para que allí reflejes la gloria de Dios. Y como dijimos, nosotros en nosotros mismos no tenemos ningún brillo, no tenemos nada que mostrar, pero podemos reflejar la gloria de Dios al enfocarnos nosotros en Él. Nuestra vida, así como expliqué, la luna no tiene luz, refleja la luz que no le pertenece porque le pertenece al sol. La luz es del sol y refleja la luz del sol. Nosotros en nuestra propia naturaleza no tenemos nada para dar porque todo lo que vamos a dar refleja la obra de Dios en nuestras vidas. Porque antes dábamos nervios, antes dábamos odio, celos, competencia. Ahora vamos a dar la gracia de Dios en nosotros. Esa es la obra de regeneración, de transformación. Dios nos formó, los hice, nos creó. ¿Para qué? Para la gloria mía. Tremendo. Dios está diciendo, los hice y los llamé para que conozcan mi presencia, para que conozcan mi gloria. Amén. Por lo tanto, esa gloria se hizo visible en la vida de Jesús y esa presencia se hizo visible en la vida de los discípulos. Y allí comenzó la iglesia. La iglesia comenzó con 120 en el aposento alto y luego Pedro predicando a los habitantes de Jerusalén, y miles de personas aceptaron el mensaje del Señor que les presentó Pedro. Y allí comenzó la iglesia y se reunían en hogares y la manifestación de la presencia de Dios, del amor, de la palabra. La iglesia crecía, se multiplicaba y comenzaron a levantarse otras personas a colaborar, a ser parte. Y justamente el libro de los Hechos habla de una situación que se había creado con las viudas y con las personas que pertenecían a la iglesia, que necesitaban cuidado, atención. Y entonces los apóstoles dijeron, nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y al estudio de la palabra y tenemos que levantar a hombres que sirvan las mesas. Hombres que se encarguen de cuidar la atención de las personas necesitadas de la congregación. Y entonces levantaron a los diáconos y en el capítulo 6, en el versículo 5, habla de las características de esos diáconos. Uno de ellos se llamó Esteban, que terminó siendo un hombre usado por Dios. Y dice, y agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después habla de los otros nombres. Y fíjese qué interesante la Biblia, que habla que ese hombre estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo para una función. Y esa función inicialmente era servir las mesas. Era la simple función de acercarse como el ministerio de acción social que tenemos cada semana en la iglesia, hermanos llenos de fe y llenos del Espíritu Santo que vienen a Rey de Reyes en invierno, en verano, para Navidad, para Operación Vida, que están trabajando, que están cocinando, que salen a repartir comida, alimento, ropa. Hermanos llenos de fe que tienen la característica de ser anónimos, que no se conocen. Ninguno de nosotros conocemos su nombre, pero Dios los creó y los formó para que todo lo que hagan y todo el tiempo que dedican sean para la gloria de Dios. Porque eso es lo más hermoso. Cuando la gente no nos ve, pero allí donde estamos, allí reflejamos el amor de Jesús. Allí reflejamos el carácter de Cristo en nuestros corazones. En el versículo 7 sigue el relato de Esteban en Hechos 6, 7 y dice, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también había muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe. Versículo 8, y Esteban lleno de gracia y de poder. Ya habíamos leído anteriormente en el versículo 5 que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Así que Esteban era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Y también allá en el versículo 8 dice, lleno de gracia y de poder. Estaba lleno de todo. Ahora,
Aquí hay algo que lo vamos a ver en un momento, pero que es bueno saberlo y que lo tienen que escuchar. Una cosa es que yo diga, estoy lleno de fe. Y que yo, o el yo nuestro, porque siempre, no sé si ustedes conocen personas que siempre están yo. Yo puedo, yo tengo, yo logro, yo sé. Vos no sabes, yo sé. No, pero quisiera opinar. No, yo sé. Vamos a comer acá. No, acá no, vamos acá. Porque yo sé, el yo. Y hay personas que no dicen yo, sino que dicen, Él habla por mí. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Dios. ¿Quién habla de Esteban? Dios, no Lucas. Lucas escribe, Dios habla. Y Dios dice, este hombre está lleno de fe. Este hombre está lleno del Espíritu Santo. Este hombre está lleno de gracia. Este hombre está lleno de poder. Y esto es lo que me llama la atención para compartirlo esta mañana. Que Dios diga de alguien. Porque cuando Jesús hablaba de los discípulos no les decía, oh Pedro lleno de fe. No, le decía poca fe. Entonces cuando de repente yo estoy leyendo Hechos y digo, wow, hay alguien lleno de fe, lleno de gracia. Quiero estudiarlo, quiero saber quién es, quiero saber qué hizo, quiero saber cómo lo hizo, cómo lo logró, qué tipo de vida tuvo para que el Padre diga, este hombre está lleno de fe, lleno de Dios, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo. Hermano, esto quiere decir que Esteban ya no era un apóstol que se dedicaba a ser uno de los elegidos para gobernar, para establecer lo que iba a ser la doctrina de la iglesia. Eran los hermanos como acá, que se multiplicaban. El versículo anterior dice, y crecía la palabra del Señor. Esto es muy interesante. Crecía la palabra, quiere decir que, como sucede aún hoy en nuestro tiempo, cada vez hay más gente que concurre a la iglesia. Cada vez hay más gente que viene. Pero no solamente crecía la palabra, sino que crecía la calidad, no la cantidad, porque aquí está diciendo, al crecer la palabra, está hablando del crecimiento de la iglesia, el crecimiento de los creyentes que se acercaban, ya no eran 12, ya no eran 1000, eran una gran influencia en Jerusalén. Ya eran muchos, pero no solamente crecía la palabra, sino crecían en calidad. Porque aquí utiliza una palabra, la escritura, que los que creían se transformaban en discípulos. Hay personas que vienen a la iglesia y comienzan una vida cristiana donde tienen que pasar, o tenemos que pasar por ese proceso de ser oidores de la palabra a ser discípulos de la palabra. Los discípulos son los que se comprometen con la palabra. El discípulo es un alumno, es alguien que está sentado para escuchar al maestro y para comprometerse con el mensaje del maestro. Nosotros estamos aquí para comprometernos con la palabra de Dios. No seguimos a un hombre, no seguimos a un apellido, seguimos a uno que resucitó de los muertos y que su nombre es el nombre por sobre todos los nombres. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese nombre que ustedes siguen es tan poderoso que en 3 años de su vida cambió el mundo, en un antes y un después. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y terminó su ministerio 3 años después, crucificado, con una corona de espinas, afligido y lastimado en una cruz. Y en ese breve espacio, sin el alcance de la tecnología, sin el alcance de todos los recursos modernos, cambió la historia de la humanidad en un antes y un después. Nadie lo pudo hacer antes, nadie lo logró después, solamente Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Ustedes se transforman, escuchen.
para ser una persona llena de fe, para ser una persona llena de gracia, para ser una persona llena de poder, usada con señales y milagros, no se logra solamente viniendo a la iglesia y siendo oidores. Se logra cuando uno se compromete con el mensaje de Jesús. ¿Y qué significa comprometerse? Significa que usted en su casa y en su vida se arraiga esa palabra y decide vivirla. Se compromete con el mensaje en un discípulo, aunque no representa a la iglesia, aunque la iglesia no está en el centro, porque ustedes trabajan en el centro, pero está el discípulo de Cristo. Ustedes están trabajando como verdaderos discípulos de Jesucristo. En ese momento, cuando uno decide seguir a Jesús con todo el corazón, es allí donde viene esa gracia, esa fe, esa llenura, esa plenitud, en el compromiso de darle nuestro corazón a Jesús sinceramente. Un compromiso que dura 24 horas porque se tiene que renovar al día siguiente. Cuando se acuesta en victoria, se compromete al otro día y usted dice: Señor, me comprometo este nuevo día para vivir para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. Y todo lo que haga, todo lo que piense, todo lo que decida, te va a honrar a ti. Amén. Entonces, versículo 8 y dice: Esteban estaba lleno de gracia, de poder, hacía grandes prodigios. Era un hombre que había sido elegido para servir las mesas. Sin embargo, el poder de Dios estaba con él y se movía entre el pueblo y evidentemente hacía milagros. Y si había alguien enfermo, él había visto cómo se sanaban los enfermos. Y en vez de llamar al pastor y decir: pastor, aquí hay alguien enfermo en un hospital, él ¿qué hacía? Iba y decía: no está el pastor, pero está el discípulo de Cristo acá también. Levántate y anda. Y Dios lo usaba con poder y milagros. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? Amén. La esencia de la iglesia de esa época es esta que está aquí. Gente que ama a Dios, gente que sigue a Cristo, no sigue al hombre, a Cristo. Cuando alguien te pregunta: ¿qué eres? ¿Qué sos? Soy cristiano, sigo a Cristo. Cristo es mi plenitud. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y de ahí no me muevo. Amén. Porque la gente pregunta: ¿pero qué haces los domingos a la mañana? ¿A dónde vas? ¿Cómo es que te levantás siempre con una esperanza renovada? Es que he puesto la esperanza en Jesucristo. Versículo 10. Dice: pero no podían resistir. Versículo 8 dice: y Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes milagros. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, porque era grande la influencia, y muchos de los sacerdotes se volvían a la fe. Y acá hay otra verdad de la vida cotidiana. Escuche, ¿me está escuchando? ¿Se acordó todo lo que dije hasta ahora? ¿Qué dije? No se acuerda nada, pero estuvo bueno, ¿no? Bueno, está bien. Acá voy a decirles otra cosa. La bendición de algunos siempre despierta los celos de otros. En todo ámbito de la vida. Porque este hombre estaba lleno de gracia, lleno de poder, lleno del Espíritu. Aún los sacerdotes se volvían a la fe. Eso no es una cosa menor. Las personas ya no era simplemente un grupito que se congregaba. Los versículos 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente, y también muchos de los sacerdotes. Acá estamos hablando de esas personas que seguían el legado de generaciones del estudio de la Torá y de la ley. A causa de lo que pasaba con Esteban, con Pedro, con los discípulos, se convertían como Nicodemo. Y la iglesia crecía, se multiplicaba. Había
prodigios, señales, los oidores se transformaban en discípulos. Pero, la bendición de algunos despierta los celos de otros. Y en la vida siempre es así. Aún en la oficina, aún en el trabajo, aún en el barrio. Viene alguien y cambia la bicicleta en motoneta. Y alguien dice, mira qué bien que le va. Ojalá que se desinflen las gomas. Es como que el ser humano está compuesto con esa característica. La envidia, los celos. La serpiente astuta no pudo soportar el gozo y la alegría de Eva y Adán. No pudo soportar ver un hogar feliz. Porque alguien una vez, una mujer con muchos problemas en su familia, me dijo, pero pastor, ¿a quién se le ocurrió el casamiento y que tenga un esposo? ¿A quién se le ocurrió? Le dije, a Dios. ¿En serio? Me dijo, a Dios. Dije, sí, Dios. Échele la culpa a Él. Él es el creador y Él es el que va a dar las herramientas y el amor y la bondad. Y Él va a hacer que Él por fin, después de 35 años, le compre una rosa. Se acuerde de los detalles y de las cosas que enamoran a la mujer. Y eso es una de las cosas que muchas veces el hombre por su propia naturaleza no lo entiende. Y el hombre le dice que piensa que enamorar a una esposa es mostrarle que va a hacer más horas de trabajo y que va a ir más para adelante y que logró avanzar con un problema que había ahí, pero le está yendo bien. Y ella dice, pero no me mira a mí, no se dio cuenta que me cambié el color del pelo en violeta y ni siquiera con violeta se da cuenta. Porque el hombre cree que mostrándole que está fuerte, firme, aguerrido, conquistador. Y la mujer solo se contenta con el detalle, ¿no? A veces con otras cosas más, pero con el detalle también. Es esa gran enseñanza que tenemos todos los días de cómo edificar nuestra casa y nuestra familia. Pero se puede porque Dios la creó. Y Dios tiene poder para enseñarnos, para restaurar, para animar, para fortalecer. Es la gracia de Dios. Pero recuerde siempre que algo de Dios se levanta. Hay celos, hay envidia. Hay alguien que va a querer distraerte, tentarte y detenerte. Eso pasó con Jesús. El enviado del cielo vino a la tierra y Satanás hizo todo lo posible. Aun cuando José se tuvo que levantar de madrugada diciendo, María, huyamos de aquí porque algo va a pasar, porque sabía que María tenía algo que había nacido de Dios y los planes del enemigo siempre fueron matar lo que Dios levantó. Pero las obras que Dios comienza, no hay nada que las pueda detener si las comenzó Dios. En el caso de Esteban, él fue un hombre que aprendió a resistir y a avanzar, y estaba Dios en su vida, es un ejemplo. Y como dije recién, la maldad se opone cuando hay piedad. Cuando hay algo de Dios, cuando hay algo lleno de amor, cuando hay piedad del cielo, las tinieblas se manifiestan. Y eso pasó con la vida de Esteban. Un hombre lleno de piedad, de amor, de gracia, provocó los celos, la artimaña, la mentira, provocaron llevarlo finalmente a ser apedreado y lastimado. Pero vamos a enfocarnos en el hombre de Esteban. Mientras crecía la iglesia y los discípulos se multiplicaban en Jerusalén, los líderes se oponían por los celos, por lo que estaba sucediendo. Y dice la Escritura, vamos a ver las características de Esteban, y dice que era un hombre lleno de fe. Y la fe es la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es estar convencidos o esperar algo que no vemos, pero yo le agregaría algo más. No solamente es esperar algo que no vemos y estar convencidos, aunque no lo vemos, que Dios lo va a dar, sino estar convencidos de alguien, porque en realidad nuestra fe no está
fundada en algo, sino en alguien. Y ese alguien es Dios. Y Esteban tenía su fe en alguien a quien no había visto y que le había prometido algo que no había visto, y ese alguien era Dios. Y era un hombre lleno de fe porque había depositado su confianza en Jesús y en Dios, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y hermanos, esa es la clase de fe que tenemos que tener. Que Dios nos promete muchas cosas que, aunque no la vemos, conocemos su carácter y conocemos su autoridad y confiamos en Él. Amén. Como les decía hace un momento, en la Biblia hay referencia de ejemplos de poca fe, pero en el caso de Esteban vemos a un hombre lleno de fe, lleno de confianza en el carácter de Dios, lleno de confianza que Dios es amor, que Dios es autoridad, que Dios es soberano. Independientemente de las cosas que vayan bien a tu favor o no, él tenía fe que Dios estaba en control. Esteban terminó muriendo apedreado con su rostro lleno de fe, lleno de luz, lleno de gloria y lleno de perdón. Porque la fe no hace una lectura terrenal. Hay dos lecturas de los momentos. Uno dice, me está pasando algo y terrenalmente no lo entiendo. Porque ese hombre lleno de fe, lleno de amor, terminó siendo un mártir. Y uno hace una lectura terrenal y dice, no lo entendemos. No entendemos por qué pasan las cosas. Y en la iglesia hay tantas personas que pasan momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de separación. Siempre las personas de fe hacen dos lecturas. La terrenal, que es dolorosa, que es triste, me está pasando esto, no lo entiendo. Pero la lectura del cielo, que es Dios está en control, Dios es soberano. Y aunque yo no entienda las cosas, porque terrenalmente mi mente no alcanza a entender, aún leyendo la historia de un hombre lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de la palabra, lleno de fruto, termina siendo un mártir porque los sacerdotes planearon injustamente algo para llevar a la muerte a Esteban. Y este pasaje nos enseña el consuelo que viene a los hombres y a las mujeres de fe de la iglesia. Que nosotros no medimos la fe solamente cuando las cosas van a nuestro favor, sino que medimos la fe porque ponemos nuestra confianza en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es, yo hago las cosas más allá de las que podés imaginar o pensar. Dios es soberano, es el dueño de las vidas. Él da la vida, Él quita la vida, Él levanta personas, Él quita personas. Él es soberano. Y en el caso de Esteban, vemos un buen hombre que cumplió una tremenda función. Y nuestra verdadera fe no está basada en circunstancias. Bueno, tengo fe porque todo viene viento en popa. No, tengo fe porque conocí a un Dios vivo que resucitó de los muertos. Y no importa lo que pase, yo seguiré adorando y creyendo en un Dios vivo. Oh, aleluya. Por lo tanto, la falta de fe o la poca fe es que debo conocer más a Dios. Porque cuanto más conozco a Dios, más conozco su palabra. ¿Les puedo dar una tarea para el hogar? Hace mucho que no escuchaba eso, ¿no? Lea el capítulo 6 del libro de los Hechos, porque allí Esteban, en un momento cuando él es juzgado por los sacerdotes, porque claro, muchos sacerdotes obedecían a la fe. Entonces a él lo llaman al concilio, como lo llamaron a Pedro y a Juan y a todos ellos. Y Esteban hace una tremenda descripción de la historia de la iglesia, un tremendo sermón. Y es una condensación, ustedes dicen, bueno, yo quiero saber la historia de mis raíces espirituales. Es como encontrar el álbum de fotos de la abuela y decir, mirá la tía, mirá. Y ve todo, ve la historia. Bueno, el capítulo 6 y 7 especialmente
Esteban comienza a hacer un discurso de la historia del pueblo de Dios. Y eso es bueno que lo estudien, porque recién terminé diciendo, para tener más fe y para tener más confianza en la soberanía de Dios, ¿sabe qué? Tenemos que conocer más a Dios. Es decir, tenemos que mirar más la historia de Dios. Y en vez de leer toda la Biblia, puede leer el libro capítulo 7 de Hechos, la historia de Esteban. Y ahí van a tener bastante del relato y también de la entrega y del corazón de ese hombre, lleno de fe, lleno de el Espíritu Santo, lleno de gracia. ¿Y qué es la gracia? Y con eso terminamos. Gracia es el fruto de Dios. Gracia es amor, es bondad, es no criticar, no quejarse. Eso es gracia. Es ser pacificador. Una persona llena de gracia es una persona que en vez de llevar, ¿conoce gente que lleva que este se pelee con este? Y dice, ¿sabés lo que está diciendo este de vos? Y este dice, no, yo no dije nada. Y después dice, y este está hablando cosas y lleva de un lado para el otro y genera división, rechazo, agresión. Pacificador es unir. Cuando dice un varón lleno de gracia, era un hombre lleno de paz. ¿Cuántos necesitan levantar las manos y decir, Señor, dame una doble porción de eso? No quejas, no crítica, no envidia. Es lleno de paz, lleno de gozo. Una persona gozosa, que se contentaba con lo que tenía. Y era la oportunidad de conocer a un Dios vivo. Yo sentí compartir esta mañana esta palabra porque esa gracia va a venir sobre la iglesia. Amén. Y esa mansedumbre, ese perdón, el no guardar resentimiento, el ser bondadoso, eso es la gracia. Se lo vuelvo a repetir. Ser humilde, manso, perdonador. No ser una persona resentida, ser pacífico, ser bondadoso, ser una persona que mantiene el gozo del Señor. Y que también no está buscando la debilidad del otro, sino que conoce sus propias debilidades. Porque muchas veces uno busca en la debilidad del otro justificar su propia debilidad. Y aprender a ser fuertes y firmes en el Señor. Amén. Que podamos tener una hermosa semana llena de paz y llena de gracia, llena de perdón. Que esta mañana podamos decirle, Señor, esa gracia que me saque el mal humor, que me saque el descontento, que me saque la ansiedad. Ayúdame a contentarme con lo que tengo y dar gracias por lo que tengo, porque sé que el Dios de gracia también es un Dios de fe, que me da fe para creer que Dios está conmigo. Amén. Levante sus manos y adore al Señor. Señor, gracias. Gracias una vez más por este mensaje esta mañana. Y nos rendimos a tus pies, Señor. Nos ponemos en tus manos. Señor, yo te pido que esa unción y ese poder del Espíritu descienda una vez más, Señor, sobre cada vida, cada familia, Señor, y que se suelte esa unción poderosa, Señor, ese poder que estaba sobre la vida de Esteban, sobre la vida de los comienzos de la historia del pueblo de Dios. Señor, hombres que amen tu palabra, que se comprometan contigo. Te pido que sanes los corazones. Te pido que provoques en cada uno de nosotros un avivamiento. Y que también la iglesia crezca y se multiplique en muchas almas que vienen y se transforman en discípulos llenos de fuego, de señales y milagros. Esa es la unción que te pido. Que los uses para señales y milagros en los cielos, en el nombre de Jesús. Si usted levanta sus manos, algo va a recibir, porque está cayendo su gloria sobre nosotros y su presencia está viniendo sobre esta casa. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias porque tu Espíritu está cayendo aquí. Gracias porque tu gloria está cayendo. Póngase en pie. Bendito sea tu nombre. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el primero y el último.
Te honramos, Señor. ¿Cuántos quieren tener una vida diferente hoy, llena de Dios? Levante sus manos y pídele: Dios, dame una vida diferente. Dame una vida totalmente transformada. Una vida cambiada por tu presencia, Señor. Y te pido que así como llenaste a Esteban con fe, con el Espíritu Santo, con gracia y con poder, a mí también, Señor, me des esa clase de entrega y la oportunidad de perseverar en el Evangelio, más allá de las personas que no creen, más allá de las personas que se oponen. Permíteme vivir siendo fiel. Perdóname, Dios, cada error, cada pensamiento, cada actitud incorrecta. Veo que hay gente de fe que ha crecido y que ha avanzado y que se llegó a derramar por completo sobre tu altar. Así quiero, Señor. No me permitas quedarme a mitad del camino. No permitas que me enfríe. No permitas vivir un cristianismo frío. Señor, hubo hombres que lo dieron todo para ti. Señor, que la iglesia crezca en esa calidad de gente, llena de gracia, llena de autoridad, llena de señales y milagros, que sean una referencia en este mundo. Gracias, Señor. Que sean una referencia en este mundo de las cosas grandes que tú puedes hacer. Te alabamos, Señor. Y te pido ahora por los milagros que tú vas a hacer. Así como hiciste señales y milagros en la iglesia primitiva, hazlos hoy. Hazlos hoy. Mientras usted levanta sus manos al cielo, sana a los enfermos, Señor. Sana, arranca los tumores. Arranca los malos diagnósticos, Señor. Las palabras que se han dado sobre nuestras casas, que han maldecido a la familia, córtalas ahora. Córtalas ahora, ahora. Derrama tu gloria. Y queremos que tu gracia esté sobre nuestra familia, Señor. Que sea una familia llena de gracia. Te pedimos paciencia, te pedimos piedad, te pedimos misericordia. Señor, toca cada casa ahora. Toca cada casa, cada joven, cada matrimonio, Señor, cada persona lastimada, cada persona que ha sido maltratada dentro de la casa. Sánala ahora. Sánala. Y enséñale que tú estás con ellos en la soberanía del cielo. Muéstrale tus caminos, Señor.